Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a los seminarios del segmento de construcción. Les recuerdo, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Como saben, tenemos una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes pueden escribir su duda en el chat y con gusto la leemos o activar su micrófono. De igual forma, les recuerdo que esta sesión es grabada y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Ucomex. Le doy la bienvenida al ingeniero Roberto Licea. Adelante, Robert. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por conectarse a esta pequeña charla técnica de una hora respecto al tema de diseño de mezclas por durabilidad. Con ustedes me quiero presentar, para los que no me conocen, soy ingeniero Roberto Licea Argueta, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Querétaro. Parte de mi perfil técnico o de experiencia en el campo del concreto. Arranqué como en el año 2004 a 2007, como 3 años como jefe de calidad en laboratorio en Casas Geo Querétaro, cuando Casas Geo construía muchas unidades habitacionales. Básicamente elaborábamos concretos de resistencia 250 y 300. Posteriormente me contraté para Holcim en Puerto Vallarta, Jalisco, como laboratorista, y después pude ascender un poquito al puesto de jefe de calidad. Participé en Puerto Vallarta en varios proyectos grandes de la concretera, obras que yo no había visto, concretos de alto desempeño, pavimentos, morteros. Fue un enriquecimiento muy fuerte Puerto Vallarta, Jalisco. Y después, en ese mismo periodo en Holcim, trabajé en la presa Zapotillo, una presa ubicada en Jalisco. Ahí fue donde aprendimos un poquito el concreto compactado con rodillo, y fue donde conocimos los aditivos de la marca Eucomex. Actualmente tengo en Eucomex, ya voy a cumplir 10 años este octubre. Primeramente Dios, octubre 25 cumplo 10 años, de los cuales 7 he estado como jefe, como corredor técnico zona centro, y actualmente trabajo para el área de construcción, el departamento de construcción, como asesor técnico de infraestructura, ¿sí? He tenido varios movimientos de zona. Actualmente estoy en zona, digámoslo así, centro bajío. Básicamente nuestra función de construcción es atender constructoras del ramo de infraestructura que hacen su propio concreto. Es decir, hablamos de Mota Engil, de, de ICA en todas sus filiales, eh, todas esas empresas Grupo Indie, todas las que fabrican concreto para grandes obras son nuestros clientes principales, porque hay un segmento especial que se dedica a concreteras en Eucomex. Bueno, en este caso vamos a ver todo el tema de hoy se va a definir en primer tema: definición, inicio de un diseño, criterios de durabilidad, el propósito de una mezcla y algunos ejemplos de diseños en los que hemos participado. Bueno, ¿qué es el concreto durable? El ACI 201 lo define como un concreto hecho con cemento hidráulico, como que tiene la habilidad de resistir la acción del intemperismo, ataques químicos, abrasión o cualquier otro proceso que lo pueda deteriorar, y determina que el concreto durable debe de mantener su forma original, su calidad y características de servicio cuando es expuesto a estos ambientes. Si recordemos esto ya, esta guía del ACI 201 obviamente nace después de todo lo que se ha visto en el concreto, todos los temas que se han encontrado, los patólogos lo que han estudiado, para poder definir cuáles son los criterios para que un concreto consideramos durable. Entonces, nosotros como asesores regularmente recibimos requerimientos de, de diseño de concretos, ¿sí? En este caso voy a empezar con un diseño para una presa, la presa Chicoacén en Chiapas, donde era un concreto estructural para columnas. Se requería un agua a cemento de 0.50, una resistencia mínima de 250, un concreto con un revenimiento bombeable de 14 centímetros con su respectiva tolerancia, y que además tuviera permanencia de 1 hora por los temas
Pues el clima, básicamente, allá la temperatura ambiente, pues rondaba los arriba de 30 grados centígrados, seguramente en las épocas calurosas de construcción. Entonces, ese es el requerimiento con el que vamos a estar arrancando y haciendo los ejemplos del diseño de concreto durable. Entonces, el diseño de una mezcla de concreto tiene como finalidad que se pueda colocar con la cantidad mínima necesaria posible de cemento y agua para mezclado, colocación y compactación y su terminación, de tal forma que tenga una influencia favorable en resistencia y en durabilidad de elementos fabricados, ¿sí? Eso es lo que se busca de un diseño de una mezcla. O sea, obviamente se busca optimizar el cemento, que es una de las partes más caras del metro cúbico de concreto. Obviamente que sea trabajable, que sea bombeable, que se pueda dar un buen acabado, ¿sí? Obviamente todo esto va a depender, todo este diseño va a depender de la ubicación del proyecto, de los materiales que tengamos disponibles, tanto cementantes como agregados, y obviamente de otras adiciones. Aquí en las imágenes pues podemos ver algunos concretos que básicamente pues no son durables, ¿no? Unas columnas donde pues básicamente faltaron finos, concreto seguramente no era colocable, estaba muy gravudo, una relación grava-arena muy alta. eh, vamos a ver que todos los concretos que diseñemos tengan ese criterio de durabilidad. Ahí vemos imágenes del shotcrete, del concreto lanzado, concreto bombeable, concreto para pisos, para pavimentos, para obras varias. Entonces, dentro de este objetivo de los diseños, cuando hagamos un diseño de concreto es buscar esos aspectos de, que les he comentado, no nomás la resistencia. Recordemos que la resistencia antiguamente era el único dato para aceptación del concreto. Ya hablamos en concreto endurecido, ¿no? Mas, sin embargo, ahora ya con todo lo que tenemos, con lo que hay de investigación, ya podemos hacer concretos con menor cantidad de cementante, pero metiéndole aditivos químicos para reducir agua. Entonces, vamos a ir viendo toda esa parte ahorita. Tenemos una metodología de diseño que muchos de los que trabajan en concreto han visto, han revisado, que es el ACI 211.1, el cual es una metodología para diseñar concreto normal, pesado y masivo. Dentro de esta metodología tenemos, el primer paso es la elección de un revenimiento, ¿sí? La tabla nos marca un revenimiento mínimo de 2.5 centímetros o 1 pulgada y como máximo 4 en el caso de vigas y muros forzados, así como columnas de edificios. Y también tenemos 3 pulgadas para otros tipos de elementos. Entonces, esta tabla nos habla que el revenimiento máximo se puede incrementar cuando se emplean aditivos químicos, ¿ok? Aquí nada más básicamente lo maneja hasta 4 pulgadas, que son 10 centímetros o 100 milímetros. Entonces vamos a ir apuntando, vayan apuntando los aspectos técnicos o los datos para que vayamos dando seguimiento al diseño. El segundo paso, pues es una elección del tamaño máximo nominal de agregado, el cual, pues básicamente tiene que ver con el elemento que tú vas a diseñar, ¿no? Y tiene que cumplir, no debe exceder la quinta parte del espacio más angosto entre las formas laterales, la tercera parte del espesor de una losa, las tres cuartas partes del espacio libre entre las varillas o elementos de refuerzo dentro del elemento. En este caso ya tenemos definido que el tamaño máximo nominal de grado va a ser 19 milímetros o también llamado 20 milímetros. Mucha gente lo maneja en 19 o en 20. En este caso, pues vamos a tomar esas referencias porque una vez para que no confundirnos, 19 o 20 estamos bien. Tercer paso dentro del cálculo de un diseño bajo esta metodología sería calcular el agua de mezclado y el contenido de aire. Si vamos a usar este, aditivos para incluir aire, una tabla, o si no se incluye, otra tabla. En este caso, la tabla 6.3.3 nos habla del agua en la parte de derecha
de la computadora van a poder observar, usted la tabla observarla, donde para un revenimiento de 75 a 100 milímetros, que es el que estamos buscando diseñar, para un agregado de TMNA 19 milímetros, requerimos de 205 litros o kilos, en este caso, de agua, tomando en cuenta que el agua, un kilo, es como un litro para la referencia. Entonces, vamos a hablar de que este concreto, este diseño no va a tener aire incluido, y hablamos de un 2% que es regularmente el contenido de aire que anda en concreto sin que incluyamos aditivos para lo mismo. Entonces, vamos apuntando, agua, se requieren 205 kilos de agua o 205 litros. Si tuviéramos que usar aire incluido por alguna especificación especial, y esta tabla nos habla de que si tuviéramos que usar inclusor para una exposición leve, moderada o severa, ahí están las cantidades para esa grava 19 milímetros. Tendríamos para una exposición leve 3.5, para una moderada 5 y para una exposición severa 6% de aire incluido mediante un aditivo químico. Si se dan cuenta, el agua ahora para ese mismo diseño de concreto ya no van a ser 205, serían 184 kilos de agua para el revenimiento que estamos diseñando de 100 milímetros. Entonces, una regla aquí básica de los que diseñamos concreto más seguido es, al incluir aire, podemos reducir agua, ¿sí? Porque obviamente también el aire genera esa lubricación de las partículas y por lo tanto llegamos a la fluidez con menos cantidad de agua. Para los que alguna vez siguen el diseño de concreto mediante el PSA, en el libro del PSA también existen las tablas. Aquí básicamente son, más que tablas son gráficas, ¿sí? Y si ustedes, si se dan cuenta, son muy semejantes. Si en la parte de las X se van al tamaño máximo novedad agregado y ponen 19 milímetros, y suben a las ordenadas o a las Y y topan con la gráfica o la línea de revenimiento de 75 a 100, se pueden dar cuenta que efectivamente estaremos pues ahora sí que en un agua un poquito más elevada, posiblemente en 210 de agua por metro cúbico. Pero básicamente los dos sistemas para diseñar pueden ser usados, ¿sí? Aquí la tabla, la misma PCA maneja las dos tablas, las dos gráficas, perdón, para concreto sin aire incluido y concreto con aire incluido. De igual forma, la demanda del agua baja con la inclusión del aire. El cuarto paso sería la selección de la relación agua-cemento o agua material cementante. Pero para este caso ya tendríamos que entrar, este concreto fue especificado ya como un tema de parámetro agua-cemento de 0.50, aunque la resistencia dice especificada es de mínimo 250, el parámetro que vamos a tomar como durabilidad va a ser agua-cemento 0.5. Ok, esto nos lleva a que empezamos a buscar los criterios de durabilidad para diseñar concreto que van a estar en la norma NMXC 155 en la 2014, que es la que estoy tomando yo como referencia, en el capítulo 5.4 que habla de durabilidad de concreto, ¿sí? Y ahí nos dice evidentemente que, pues nos habla de las que deben de resistir las acciones que ya les comenté, ¿sí? En esta parte de la norma, nos habla de la tabla 5.4.1, nos va a hablar de la clasificación de exposición a acciones del concreto, ¿sí? Va a haber clasificación del 1 hasta el 6 y va a haber algunos subsincisos, dependerá lo que se requiera. Entonces, la primera clasificación es un ambiente seco de exposición, lo básico que tenemos básicamente cuando hacemos concretos normales. La segunda es la clasificación es para ambientes húmedos sin congelamiento, donde la humedad relativa no sea mayor al 60% por más de 3 meses al año. O sea, son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para hablar de la clasificación 2A.
La 2B nos habla de un ambiente húmedo, pero ya que puede existir congelamiento. Sí, elementos de concreto que estén en ambientes húmedos y que se puedan congelar. ¿Sí? Ahí también nos habla de concretos que van a estar expuestos en elementos en suelos no reactivos o no agresivos. ¿Sí? La exposición 3 habla de ambientes húmedos con congelamiento y agentes descongelantes. ¿Sí? La 4 ya empezamos a hablar de cuando los elementos van a estar ya en ambientes marinos, por ejemplo, la 4A, ambientes marinos totalmente sumergidos, sin exposición total o parcial al aire, o sea, concreto totalmente sumergido en agua. ¿Sí? La 4B, igual un ambiente marino de un grado moderado donde va a haber el área, el ambiente rico en sales, pero el concreto no tiene contacto con el agua. ¿Sí? Estas estructuras de concreto van a estar en un perímetro de 3 kilómetros y 300 metros de la línea costera, de la línea de costa donde está el ambiente salino. El 4C es igual ya más severo la exposición, es un ambiente rica en sales, sin contacto con agua, pero ya vamos a estar en la línea costera, los elementos de concreto ya van a estar muy pegados a la línea costera. Hablamos de 300 metros de distancia. El 4D ya habla de un ambiente marino, zona salpicadura, que es lo que muchas veces tenemos, que es un ambiente rica en sales en contacto con agua, que son estructuras de concreto que tienen contacto con aire y agua marina, y hay ciclos de humedecimiento y secado, que son condiciones de exposición al concreto que hacen que tenga una menor durabilidad. ¿Sí? Esa es la 4D. La exposición 5A, la 5 nos habla básicamente de ambientes agresivos. Hablamos de la parte ya química, ¿sí? Por gases, líquidos o sólidos. Por ejemplo, la 5A nos habla de que el agua tenga un pH de 6.5 a 5.5, digo, de 5.5 a 6.5. Es decir, tenemos un agua ya ácida, si tomamos como el 7 como neutro, el 5.5 a 6.5 ya es una agua ácida. Y de igual forma, todos los componentes del agua que se tienen ahí, el dióxido de carbono, el amonio, magnesio, sulfato, todas estas partes, todos estos componentes sabemos que son sales, ¿sí? La 5A también nos habla en contacto con el suelo, nos habla de dos parámetros, que es el grado de acidez según Baumann-Gully y sulfatos. Aquí, haciendo un poco de estudio, el grado de acidez según Baumann-Gully es una prueba que se le hace al suelo. ¿Para qué? Para ver la cantidad de iones hidrógeno intercambiables que el humus, o sea, que el polvo del suelo, es capaz de liberar. Esta prueba de Baumann-Gully nos permite revisar la acidez total del suelo, ¿sí? Y la otra parte nos habla de una parte de sulfatos en el suelo, miligramos de sulfatos, ¿no? Y ahí nos da los parámetros de dónde debemos estar ubicados para considerar esa exposición. La 5B ya nos habla de un pH del agua de 4.5 a 5.5. Aquí es importante referenciar que el pH no es lineal, es logarítmico. ¿Qué significa? Que si tenemos un pH de 6, el pH 6 es 10 veces más ácido que el pH 7. El pH 5 sería 100 veces más ácido que el pH 7. ¿Sí? Es exponencial para que definamos o veamos la incidencia del pH en el agua o del valor del pH en el agua. De hecho, aquí ya los parámetros, si se fijan, pues el agua es mucho más ácida, hay mucho más cantidad de amonio, de sales, de magnesio, sulfato en el agua. Y en el tema del suelo, pues igual existe mayor cantidad de sulfatos en el suelo. Ya la parte de exposición, ya hablando de la letra C y la letra D, pues son igual, son condiciones un poquito más complicadas, donde el pH del agua pues llega hasta el 4, de 4 a 4.5, y las cantidades de dióxido de carbono
de amonio sulfato igual incrementan. Igual el sulfato es mayor a 12.000 miligramos de sulfatos por kilogramos de suelo secados al aire, ¿no? Por último, la 5D en esta clasificación, pues el agua ya es totalmente ácida, -4, un valor menor a 4, nos habla de un agua muy ácida. La cantidad de dióxido de carbono agresivo en miligramos por litro, pues es mayor a 100, y de igual las demás sales siguen creciendo en cantidades dentro de esta agua, ¿no? Es parte, obviamente todo va ligado, mayores sales, el agua se vuelve mucho más ácida. Por último, en esta tabla 9 nos habla de la clasificación de 6 a 6D, donde nos habla de las condiciones de exposición y nos habla de acciones de erosión o cavitación a los que puede estar expuesto el concreto. Esta parte básicamente aplicaría para obras, digámoslo así, pisos industriales, pavimentos, obras que se encuentran o que se encuentran en condiciones de que el agua, tengamos problemas de cavitación. ¿Qué es la erosión? La erosión está definida, el ACI 116 la define como el desgaste de una superficie por frotamiento y fricción. Eso es lo que es la erosión. La cavitación, la misma ACI, 200 la ACI 116 la define como picaduras del concreto causadas por una implosión. Una implosión. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo es la cavitación dentro del concreto, ¿no? Entonces, eh, el 6A habla de un grado ligero, grado 6B, grado mediano, carreteras y caminos de redes secundarias, cuando hacemos diseños de concretos en pisos industriales, donde va a haber montacargas que con ruedas tanto de hule que tengan una capacidad de 2 toneladas de carga. El grado 6C es el grado alto, ya es una carga intensa, carreteras con carga intensa, montacargas con mayor capacidad de carga 2 toneladas y flujo hidráulico menor a 12 metros por segundo, ¿sí? Aquí ya estaremos hablando, el flujo hidráulico se refiere básicamente es la velocidad con la que el agua puede golpear el concreto sin ninguna fuerza externa, o sea, por su propia velocidad, generando el problema de cavitación, ¿sí? Entonces, cuando es mayor a 12 metros por segundo, esta velocidad ya puede tener riesgos de cavitación. Esto pasa mucho en elementos, por ejemplo, en empresas donde donde el diseño del concreto, por eso se hacen los tanques de amortiguamiento para minimizar la velocidad del agua y que provoque menos erosión a los elementos de concreto. Yo creo que en este caso, el grado severo 6D, podemos ya considerar, por ejemplo, una autopista México-Querétaro, la cual es una carretera con mucha carga intensa y su diseño debe cumplir ya para que tenga más durabilidad esos criterios del 6D, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de lo que es la cavitación. El concreto cuando tiene este problema, cuando se ha generado este problema, tiene pequeñas picaduras, se ve así como que lo han golpeado, lo han martillado. Así se puede ver el concreto y este es efecto, obviamente, de, de lo que les comentaba yo de la implosión Es un tema de presión de agua, ¿sí? Ok, dentro de esta misma tabla, de la 5.4.2, ya nos habla aquí, nos define los exposición del 1 al 6D y nos va a empezar a dar parámetros de referencia para hacer diseño. Por ejemplo, eh, la resistencia a la compresión, el mayor valor que se requiere de resistencia a la compresión se encuentra para la parte de exposición 5D. 5D, donde si recordamos era el ambiente eh, de agresividad química muy alta, la 5D, ¿sí? Es la mayor cantidad ahí de resistencia a la compresión. Y la 6D también, si se fijan, la 6D nos dice que debemos diseñar concretos con una resistencia a la compresión mínima de 400 kilos. Fíjense, mínima de 400 kilos.
El pavimento de la autopista México-Querétaro no está diseñado como tal como resistencia a la compresión, sino como módulo de ruptura, ¿sí? Y está especificado como un MR48. Entonces podemos concluir que efectivamente su resistencia a la compresión a 28 días sí logra los 400 kilos de resistencia a la compresión, ¿sí? Entonces creo que lo que se ha hecho actualmente en diseños en esa autopista, con las mejoras que han hecho, el análisis de todos los agregados que en su momento hemos podido tener conocimiento en los tramos que han reparado, efectivamente ya están usando estos criterios de durabilidad. El agua cementante, otro parámetro de durabilidad, especificado es para la 4C y la 4D, que son el punto 40, igual para la 5D son punto 40, son las aguas cementantes que más bajas se requieren por lo mismo, por los temas de exposición a los que va a estar el concreto. En el contenido de aire, lo marca básicamente para la exposición tipo 3, que son ambientes húmedos con congelamiento y agentes descongelantes. Ahí nos dice que el aire del concreto, ¿sí? De acuerdo al tamaño máximo de agregado, porque recordemos que el aire va un poco de la mano con el tamaño máximo nominal de agregado, nos pide que el aire sea mayor al 4%, mayor o igual al 4% cuando tenemos agregados de 40 milímetros o de 1,5 pulgadas, mayor al 5% para agregados de 20 milímetros o de 3/4 de pulgada, y mayor al 6% cuando tenemos agregados de 3/8 o 10 milímetros. En la parte de 6C y 6D nos habla también un tema de igual, la densidad, absorción y vacíos del concreto endurecido debe ser de acuerdo obviamente al concreto, a la especificación del concreto, ¿no? Recordemos básicamente que la norma, la NMXC 155, no permite concretos mayor al 3%, o sea, sin tener que adicionarle ningún inclusor de aire, mayor al 3% de aire en el concreto, ¿sí? La siguiente parte, que es una de las pruebas que también se está pidiendo mucho, es la permeabilidad al ion cloruro máxima en coulombs. Aquí, de igual forma, el ambiente 4D y los 5D nos pide una permeabilidad al ion cloruro de 1000 coulombs. Aquí, como referencia, les podemos decir que en un proyecto que participamos en Cancún con ICA, Puente Nichupté, los diseños de concreto, obviamente el agua cemento baja, cantidad de cemento arriba de 350 kilos y una adición de microsílica promedio del 8%, encontramos valores abajo de 1000 coulombs a la edad de 56 días. Es decir, que esos concretos sí están siendo diseñados totalmente bajo criterios de durabilidad por el ambiente donde se encuentran expuestos, ¿sí? Entonces, esta prueba, esta probabilidad de un cloruro, básicamente ya está siendo muy tomada en cuenta porque para poder lograr esos valores, sí ocupas de una adición. En este caso puede ser ceniza volante o podría ser microsílica para lograr esos valores. Es decir, te va llevando a que una parte del cemento la pongas en cantidad de adiciones con la finalidad de tener concretos mucho más cerrados. Recordemos que la microsílica es 100 veces más fina que el cemento. Es decir, puede tapar, puede llegar a obturar poros muy, 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 muy pequeños, ¿no? Entonces, por esa razón, ya está siendo especificada también el tema de la permeabilidad y te lleva a eso. El tema de los iones de cloruro solubles en agua para concretos reforzados y reforzados, pues tiene que ver con el tema de que si hay cantidades arriba de esos porcentajes, pues va a haber temas en la corrosión del preesfuerzo o del acero de refuerzo, ¿no? Los valores más pequeños que nos pide, en el tema del reforzado, nos pide el 0,06%. En el caso del reforzado, estamos en 0,30, un valor mayor, nos permite la norma, pero en la parte de la exposición a 4, que son ambientes marinos, que ya vimos de la 4A a la 4D, nos pide valores ahí ya muy bajos, ¿no?
casi en el dado caso de la 4D, que es el ambiente más complicado, zona de salpicadura, nos pide 0.08, casi pegado como si fuera concreto perforzado, ¿no? Y el punto 15 para el ambiente 4B y 4C. Entonces, también tomar mucho en cuenta esta parte en el diseño de concreto cuando vamos a- a hacer estos tipos de diseños para este tipo de elementos prefabricados. La densidad, absorción y vacíos de un concreto, obviamente esto tiene que ver, como les comentaba, con la calidad de los agregados que tengamos en la zona. ¿Sí? Por ejemplo, recordemos ejemplo, en un pavimento eh, se especifica regularmente que el agregado sea basáltico, ¿no? Si hay basalto, hay que se use basalto. ¿Por qué? Por su dureza. ¿Por qué? Porque es un agregado que pues tiene buenos datos de sanidad. Es un agregado que tiene poco intemperismo, poco desgaste. En cambio, si fuera una caliza suave, pues igual va a haber muchos problemas, ¿no? De que el concreto se va a deteriorar muy rápidamente. Entonces, todo esto va un poco ligado. La densidad de un concreto, pues sabemos que para considerarlo estructural, debe cumplir arriba de 2.200 kilos por metro cúbico, ¿no? Entonces, arriba de esa densidad lo consideramos concreto estructural. La absorción capilar de un concreto, pues tiene de igual forma que ver con este, la cantidad de agua que el concreto, la absorción capilar del concreto está definida como el agua que se mueve a través de los pequeños poros del concreto sin la necesidad de ninguna fuerza hidráulica externa, ¿sí? Entonces, es el agua que puede penetrar al concreto y moverse en esos poros pequeños, ¿sí? Sin ninguna fuerza externa. ¿Esto qué va a Hola Dani, hacer? perdón, estaba en una llamadita. ¿Vale? Entonces, esto puede generar que un concreto poroso pues, permita la entrada de muchos factores externos Me acabo de al mandar concreto. la foto de Por ahí, su si me apoyan pasaporte, güey. con un micrófono, está abierto por ahí. Poquito apóyenme, gracias. Ah, órale. La siguiente tabla, que de igual forma ya nos habla de las características de los materiales que debemos tomar en cuenta, ¿sí? De igual forma, de la 1 hasta la 6D. Aquí, si se fijan, el tipo de cemento no lo pone. No pone si hay que usar un CPO, un CPC, un CPG, un CPP. Básicamente la norma, pues de cierta forma ya lo deja abierto. Más sin embargo, sabemos nosotros que actualmente todos los cementos que están generándose actualmente en las cementeras, llámese Holcim, Cemes, Fortaleza, Moctezuma, regularmente el cemento que más fabrican es el CPC 40, ¿sí? El CPO, el cemento portano ordinario, que hace tiempo se fabricaba pues por algún tema energético, por la cantidad de clinker que usa, ya no se está fabricando, ¿sí? Entonces, en este caso, la norma no nos dice qué tipo de cemento. Más bien nos empieza a decir las condiciones especiales que debe tener ese cemento. Por ejemplo, si existen ataques químicos de agentes agresivos, para la zona 4 de la 4D nos pide que usemos un cemento que tenga la condición de RS, resistente a sulfatos, y así no lo marca, dependerá la condición de exposición. En el caso de que si existen agregados reactivos, en toda, desde la 2A hasta la 6D, nos pide que usemos un cemento que sea BRA. Aquí nada más como un caso rápido de información, el cemento usado para el aeropuerto que se estaba haciéndose en Texcoco, el nuevo aeropuerto de Texcoco, el cemento era un cemento muy completo, con muchas propiedades. Era un CPO 30R RS BRA. ¿Sí? Entonces, ven el cemento muy completo en sus condiciones de propiedades químicas. ¿Por qué? Obviamente, seguramente todo el ambiente donde estaba ese concreto, se iba a colocar concreto, pues era un ambiente bastante contaminado, ¿no? Había mucho sulfato, recordemos que esa parte era zonas de bordos, entonces seguramente había muchos microorganismos y los estudios definieron usar ese tipo de cemento, ¿sí? En el tema de agregados, ejemplo, nos pide la sanidad de un agregado, tiene que ver con el agregado expuesto a soluciones salinas
para ver básicamente su resistencia al intemperismo, ¿no? Entonces, para la parte de exposición 3 nos pide que en la sanidad para la grava sea menor al 12% y para la arena menor al 10%. Y en el caso de, como comentamos, de las 6A a la 6D, donde habla mucho para el tema de concretos para pisos, para pavimentos, nos pide de igual forma menor igual al 12% de grava y menor al 10 en arenas, ¿sí? De igual forma, pone mucho énfasis esta especificación ya en agregados para la parte de contenidos de finos en la grava, reactividad de los alcálices del cemento, resistencia a la abrasión, tanto de gravas como de arenas, y las partículas desmenuzables tanto en gravas como arenas. ¿Sí? Entonces, ya en tema de la 6B a la 6D, deben de cumplir todo eso, por ejemplo, para un pavimento, estar en esos parámetros con la finalidad de garantizar la durabilidad de ese concreto. Obviamente, se tendrá que buscar el mejor agregado de la zona. Obviamente, si no se tiene, buscar cómo hacer, cómo mejorar esa propiedad del agregado para buscar o algún banco cercano. Recordemos que pues, para el concreto los fletes de agregados pues, pegan muchísimo en el costo, ¿no? Entonces, sí se tiene que definir toda esa parte muy bien con la gente que hace los diseños de concreto. Vamos a continuar con la mezcla que estábamos diseñando para seguir con el ejemplo de diseño por durabilidad. Nos quedamos en el tercer paso. El cuarto paso, obviamente, recordemos que el cuarto paso era el agua cementante, pero ya el diseñador lo especificó como punto 50. ¿Sí? Por lo tanto, el quinto paso es el cálculo del contenido del cemento. Si tenemos el agua que se requiere y tenemos la relación agua-cemento, podemos determinar por una relación la cantidad de cemento que se requiere para estar en cumplimiento en el diseño, que en este caso serían 410 kilos de cemento, tendríamos que usar para cumplir con ese concreto. El sexto paso de este diseño, hablamos de la estimación del agregado grueso, que sería la grava, que en este caso va inferido por el módulo definido de la arena. Si tenemos una arena de módulo definido de 3, una grava de 19 milímetros y se tiene un peso volumétrico seco compacto de la grava de 1550, por lo tanto, se requiere 0.6 de metro cúbico, que si multiplicamos 0.6 por 1550, nos da un peso de masa seca de 961 kilos que se requieren de grava para ese diseño. ¿Sí? El séptimo paso sería la estimación del agregado fino para cumplir con todos los parámetros de diseño. En este caso, la tabla 6.3.7.1 nos da una estimación del peso volumétrico del concreto fresco que debemos tener. En este caso nos dice que para 3/4 y para un concreto sin aire incluido debemos tener un peso volumétrico promedio de 2.345 kilos por metro cúbico. Esa sería la sumatoria de todos los pesos. Pero como nos falta la arena, podríamos inferir la cantidad de arena mediante este método, ¿sí? Entonces el peso de la arena sería la resta de todos los materiales a 2.345 para que nos dé el peso del agregado fino. Otro método que es el que más usamos regularmente es el método del volumen absoluto, ¿sí? Es decir, ya tengo cemento, ya tengo grava, ya tengo agua. ¿Cuánto me falta de volumen de agregado fino para dar el metro cúbico de concreto? Es decir, para dar 1.000 litros. En este caso, ya me quisiera la tabla de diseño que usamos nosotros, donde ahí pongo los parámetros de diseño de la resistencia, a qué edad, qué concreto, qué revenimiento, qué tipo de colocación, las propiedades del cemento. En este caso es un cemento Cemex de la planta Tepeaca,
Su consideración es un CPC 40RS. Ahí podemos ver que el agregado es un agregado calizo, cuál es su densidad, cuál es su absorción y cuál es su humedad del agregado fino y grueso al momento de las pruebas de diseño. Ahí también se puede poner, para el agregado grueso se pone sus pesos volumétricos seco suelto, seco compacto y el modo de finura de la arena. En este caso no estamos usando aditivos, solamente estamos siguiendo el diseño mediante el ACI. Por lo tanto, ya haciendo todo aquí, haciendo toda la información al formato, nos, nos da un cemento de 410 kilos el diseño. La grava en condición seca nos pedía 961. El agua en agua cemento 205. La tabla, por lo tanto, ya me calcula a mí la cantidad de valores para estar en la condición triple S, que es la condición con la que nosotros reportamos diseños de concreto. Por ejemplo, para poder convertir el peso seco de la grava, hay que tomar en cuenta el tema de la absorción que tiene el agregado, se multiplica por el peso de 961 y se le suma, para considerar que el agregado grueso ocupa casi 9, casi ocupan 8 punto y tantos kilos o de agua para estar en condición triple S, para saturarse. ¿Qué significa esto? Tengo un agregado seco, pero requiero 9 kilos más de agua para poder tener el agregado en condición triple S, es decir, que ya está saturado y que ya no me quita agua para el concreto, para hacer la relación agua-material cementante. De igual forma, ahí está el agua 205 y todo este diseño me suma 2307 de peso volumétrico de diseño. Se fijan, hay una diferencia respecto a lo que promueve el formato que nos da un parámetro de 2345. Recordemos el valor, aquí está, miren. Pero si lo hacemos de esta forma, por el método del volumen absoluto, ¿para qué? Para 1000 litros, si se dan cuenta, en la hoja de cálculo al final dice volumen y dicen 1000 litros. Es decir, la arena nos da un volumen de 283 litros en todo este volumen de 1000 litros. El cemento me repercute 132 litros, la grava 359, la arena que me faltaba 283, el agua pasa igual 205 y todo esto sumado me da 1000 litros de volumen, ¿sí? Esa es una de las formas como las que arrancamos el diseño. ¿Para qué? Para referenciar que ese es el primer parteaguas de diseño sin aditivos. Ahora, recordemos que nuestra empresa, pues su fuerte es eh, la, la asesoría, la venta de aditivos químicos para concreto. Los aditivos químicos, ¿para qué sirven? Bueno, en este caso hablamos de reductores de agua de alto rango con la finalidad de poder reducir agua y poder reducir también la cantidad de cementante en la mezcla sin modificar los parámetros de diseño, que en este caso es agua cemento .50, el dato de durabilidad. En este caso usamos el Flocón P01, que es un aditivo reductor de agua de alto rango, base policarboxilato, que funciona como reductor de agua y como superplastificante, ¿sí? Cumple con la normatividad CTMS 494 tipo F. Y bueno, pueden ustedes encontrar la ficha técnica en cualquiera en nuestra página de internet sin problemas. Este aditivo obviamente nos permite, como les comentaba yo, reducir la cantidad de agua en el concreto con la finalidad de también poder reducir cementantes, ¿no? Nos aumenta la durabilidad, al haber menos agua, incrementamos la durabilidad, podemos generar mayor fluidez de concreto sin generar la inclusión de agua, o sea, fluidez sin usar más agua y obviamente altas resistencias en todas las edades y una mejora en la rheología, en la forma, en la trazabilidad de concreto. Este aditivo, aquí nada más como referencia, no es compatible con aditivos de la base química naftalenos. Pero como el diseño nos pedía un poco de permanencia, en este diseño de concreto se metió un aditivo retardante de fraguado, que en este caso es el Lucor Retarder M. De igual forma, en este caso se ocupó para dar el tiempo de permanencia del concreto sin que nos perjudicara mucho en las resistencias iniciales, ¿sí?
Este tema hay que regularlo bastante bien porque necesitamos mejorar la permanencia, que el concreto tenga mejor permanencia, pero que por la cantidad que metemos de aditivo no vaya a generar un problema de fraguado, ¿sí? Regularmente la metemos en la última parte del diseño del concreto. En el último cantidad de agua se mete este tipo de aditivos. Es decir, tratamos de no mezclarlos al principio como el reductor de agua, sino al final cuando ya estamos en el 10% o 20% de agua del diseño del concreto. Por lo tanto, ya el concreto diseñado, ya en la hoja de cálculo, vamos a usar 3 mililitros por cada kilo de cemento del aditivo Flocón P01 y vamos a usar 2.5 cc o mililitros por cada kilo de cemento en la mezcla. De esta forma, el diseño de concreto nos quedó así. De 205 litros de agua, pudimos reducir a 170 litros de agua. Es decir, con esta cantidad de aditivo de 3 cc por la cantidad de cementante que nos da 1 litro por cada metro cúbico, podemos reducir 17% de agua, lo cual nos permite bajar la cantidad de cemento de 410 a 340 y al cumplir con el agua cemento, estamos cumpliendo con el agua cemento y el diseño del concreto nos da una masa volumétrica de diseño ya cumpliendo con todos los parámetros de 2.371 kilos por metro cúbico, ¿sí? Este ya será el diseño con aditivos químicos cumpliendo los parámetros de agua cemento punto 50 y el aire obviamente del 2% que en este caso nos dio 2.4. Esos son los resultados de concreto de diseño. Obviamente para mejorar la permanencia nos tenemos que ir a la parte superior de revenimiento, es decir, cuando diseñamos tenemos que irnos a la parte superior. Si el concreto es un 14 y debe llegar a la obra en una tolerancia de 3 a menos 3.5, siempre buscamos que de la planta salga arriba de la tolerancia especificada. ¿Por qué? Por la razón de que si va a recorrer una media hora o una hora, pues cuando llegue al lugar de colocación se encuentre en el parámetro de colocación, ¿sí? Esas pruebas a nivel laboratorio arrancamos con un revenimiento 19.5 y logramos estar a las 2 horas en un revenimiento de 14.5, ¿sí? Con la dosificación que les comentamos de el aditivo Eucon Retard M a 2.5 cc. Aquí muy importante, debido al lugar del concreto, del lugar de la colocación, con temperaturas altas, aún que le echamos al concreto bastante hielo, es decir, del diseño de concreto, de esa agua que requerimos de 170 litros, el 85% de esa agua fue hielo frapeado, jóvenes. La otra parte libre fue agua en condiciones, pues ahora sí que de normales, temperaturas normales. Pero fíjense ustedes, con esa cantidad de hielo frapeado, logramos una temperatura inicial de 20.5, pero a los 60 minutos a la hora, el concreto por las temperaturas ambientes, por el tema típico de la temperatura, llegamos a 24.5, es decir, el cemento también nos estaba incluyendo, nos estaba haciendo, o sea, aunque le metimos retarder, se incrementaba 4 grados la temperatura en una hora. Y al final, en 2 horas, nos incrementó otros 3 grados. ¿Qué significa? Que la reacción química se estaba generando, es decir, que sí iba a haber pérdida de permanencia, porque hemos hecho concretos donde con ese tipo de dosificación de retardante podemos lograr estar básicamente en un revenimiento que baje 2 o 3 puntos. Pero aquí vimos un caso especial que el cemento también nos estaba perjudicando un poco en la permanencia, o sea, se hidrataba muy rápido su química. Recordemos que los cementos, obviamente, los aditivos químicos con el tipo de cemento van ligados de la mano. Entonces, el aditivo químico, eh, si no ayuda mucho, tenemos que volver a cambiar de aditivo a otra química, a otra dosificación, para buscar estar dentro de los parámetros que se requieren. Sí, aquí vemos ya los datos reales, una masa volumétrica de 2.356 y un aire de 2.4. ¿Sí? Ya voy a avanzar más rápido. Eso fue lo que hicimos el diseño de ese concreto para la presa Chicoacén, que fue un agua cemento .50. Como referencia les puedo comentar que ese concreto, con ese consumo de cemento de 340
llegó a resistencias a 28 días de 360 kilos de resistencia, agua cemento 0.50, aire 2.4. Entonces, pues básicamente ya el hecho de poner el agua cemento como un parámetro de durabilidad, la resistencia pasa a un segundo término, aunque hayan puesto 0.50, aunque hayan puesto 250 como resistencia mínima, vemos que ese concreto, bueno, pues llegó hasta 370 kilos a 28 días. Rápidamente vamos a revisar los diseños de Presa Santa María. Ya me voy rápido con la hoja de cálculo para que nada más tomen, si quieren, en cuenta, tomen imagen o apunten. En este concreto de la Presa Santa María, ubicada en Sinaloa, tuvimos que hacer dos diseños especiales, por así decirlo, ya por durabilidad, a 0.50 el agua cementante, el concreto del plinto, que es la parte de la base de la cortina, y la cortina, ¿sí? Concreto especificó aquí, ahora sí tenemos un porcentaje de aire como de 4 a 6% que se requería de aire por especificación y una temperatura máxima de colocación de 25 grados. Ese concreto de igual forma se tenía que meterle hielo frapeado arriba de 80% de la cantidad de agua por lo mismo, por el tema de la temperatura de colocación. Aquí podemos observar que este concreto ya tiene una adición. Usa un cemento CPC 40, pero usa una adición promedio del 20% del consumo de cemento. Estos diseños traían casi 330 por metro cúbico de cementante, pero al meter la adición, bueno, se redujo a 274 y a 54 kilos. De igual forma, aquí usamos el aditivo reductor de agua de alto rango, base policarboxilato a 3 cc. El retardante se incrementó a 3 cc porque era más complicada dar la permanencia para la colocación y se incluyó el aditivo para incluir para el aire del 5 al 6%, se metió en nuestro aditivo AEA92 de 10 a una dosificación de 1.5 cc en el diseño de esta de cortina. En el diseño de plinto, el consumo de cemento pues baja, es 254, la ceniza volante 56 kilos por metro cúbico. De igual forma, se usó esos aditivos que les comento a 3 cc, a 3 el retardante y a 1.5 el inclusor, cumpliendo con el agua cemento 0.50. Si se dan cuenta, el agua aquí libre son 154 litros de agua por cada metro cúbico. ¿Qué significa? Que toda la dispersión para lograr esa fluidez de este concreto de un revenimiento igual 14 con su tolerancia 3.5 hacia arriba, hacia abajo, lo logramos con aditivo. O sea, pero la importancia aquí que tenemos agregados eran bastantes buenos los agregados en cuestiones de densidad y absorción muy bajas. Entonces, pues se pueden lograr este tipo de cantidades de agua en el diseño. Aquí se pueden ver las propiedades del concreto. En ambos casos diseñamos a 13 para cumplir casi con los dos parámetros, porque uno era 14, otro era 10. Entonces hicimos un concreto de 13, de ahí partimos. El aire, si se dan cuenta ustedes, un revenimiento de 3 centímetros, la masa unitaria 2289 y el aire del 5% con esa cantidad de inclusor de aire del AE92 D10. Bueno, pues hasta aquí quiero dejarle por el tema del tiempo. Ya no vamos a poder ver ningún otro ejemplo más, pero esos dos ejemplos de durabilidad nos van dando parámetros que hay que tomar en cuenta y que obviamente el ACI nos da, como conclusión, nos da un parteaguas de cómo diseñar. Pero ya cuando incluimos aditivos químicos, tenemos que hacer, para poder cumplir con los parámetros de diseño, hay que hacer todos los ajustes necesarios para ese cumplimiento. Y aquí ya implica un poco el conocimiento de fluidificantes, de retardantes, de inclusores de aire o cualquier condición especial que se requiera en el concreto. Eso es todo, compañeros. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Ninguna, gracias. Excelente.
Ya terminaste, ¿verdad, Robert? Sí, sí, claro, porque ya el tiempo de ustedes ya Perfecto. está. En Estamos el en chat tiempo. vale, en el chat no tengo preguntas. En el chat no tengo preguntas y si nadie va a activar su micrófono, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo lunes de 9 a 10 de la mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Si les gustó la presentación del Inge Robert, reaccionen para saber si quieren volverlo a tener en estas sesiones. Que tengan un excelente día y hasta luego. Gracias, Robert. Muchas gracias a todos por estar en la presentación. Muy amables.